Buenas tardes, muy agradecido por la invitación nuevamente con ustedes, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Estamos aquí en Caracas y agradecemos muchísimo a toda la Junta Directiva y especialmente al comité organizador de este programa tan bueno, tan activo. Lástima que no pueda estar con ustedes presencialmente, bueno, pero disfruto desde lejos. Filial Bolívar, siempre al tanto. Ahora me toca a mí conversar sobre COVID-19 en trabajadores sanitarios. Obstetras y pediatras son los más afectados. Caso Venezuela. Aquí mi nombre es Alejandro Rizquez Parra, médico pediatra y epidemiólogo. Actualmente ejerzo como profesor titular de la Facultad de Medicina, Escuela de Racetti, Universidad Central de Venezuela y también en la Comisión de Inmunizaciones y de Epidemiología de nuestra Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. 2 años han pasado desde que se le dio inicio a la enfermedad del COVID-19. Aquí estaba la primera vez que le colocaron el nombre COVID-19 y vemos cómo esto ha sido una noticia desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Apenas han pasado 100 días del estado de emergencia sanitaria cuando vemos que en esta acta médica peruana hacen un recuento pues del número de personas afectadas, en los cuales tenemos 1.865 médicos afectados. Estamos hablando, esto fue publicado en el año 2020. Esto fue, recordemos que en Perú fue uno de los países latinoamericanos que estuvo más afectados de inicio y vemos la cantidad de médicos y trabajadores sanitarios que ya estaban dentro de este estado. En Venezuela, ya para el 2 de septiembre del 2020, vemos cómo en todas las Américas la Organización Panamericana de la Salud ya nos revela que habían más de 570.000 trabajadores de la salud que se habían infectado y 2.500 muertos. Esto levanta las alarmas a escala global y hay una proporción inusitada de personas, de trabajadores de la salud y especialmente médicos y enfermeras que estaban afectados y por supuesto contribuían a la carga de enfermedad. Aquí tenemos algunas informaciones que se dan a escala internacional, donde en octubre del 2020 Venezuela ya lidera las muertes por médicos por coronavirus en América Latina y la Federación Médica habla de un número que pasa de manera importante 91 médicos y alrededor de 65 trabajadores del sector ya están contagiados y han sido lamentablemente fallecidos. La Organización Médicos Unidos de Venezuela, de quien tengo gran confianza y han hecho una labor extraordinaria tratando de hacerle seguimiento a la situación de los médicos y el trabajador sanitario con respecto a la epidemia, ya en forma permanente anuncia y hace anuncios públicos donde ve la posición donde estamos ocupando nosotros dentro de esta lamentable tragedia. Y la Organización Panamericana de la Salud saca ahorita hace febrero del 2022 un interesante estudio donde habla sobre los héroes de la salud, los médicos, los trabajadores sanitarios, hace una encuesta, una entrevista y trata de conocer un poco más cuál es el estado de salud mental de los participantes, de los trabajadores de salud a consecuencia de esta pandemia. Los datos nos hablan de que la mayoría de los participantes son mujeres, sin embargo, entre 15 y el 22% presentan síntomas sospechosos de episodios depresivos y que el riesgo de sufrir un episodio depresivo grave mayor con colapso trae entre el 3% en Venezuela y el 15% en Chile. Al mismo tiempo, están hablando de que el 5 al 15% del personal de salud ya presenta alguna forma de ideación suicida. Estamos viendo que entonces, lamentablemente, uno de los problemas más importantes que ha tenido el personal de salud es el estrés, la infodemia, esa presión permanente por estar en el servicio de salud, tratar de ayudar, tratar de realizar su trabajo de la mejor manera posible con serias y grandes limitaciones, sobrecarga de trabajo y por supuesto no contar con los equipos de bioseguridad ni con el apoyo del Estado para sentir seguridad por él y por su familia. Cuidar a quienes nos cuidan.
Es una de las claves que ya desde noviembre del 2020 se está mencionando y ha sido realmente una causa de atención a escala global. Los trabajadores sanitarios son de suma importancia para cualquier sistema de salud y para garantizar el acceso a una atención de calidad para la población. Entonces, ese nivel de atención que nos prestan ha asegurado de una manera u otra una mejor atención para el personal de salud. Perspectiva de la situación como epidemiólogo, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Vemos cómo la epidemia ya está prácticamente iniciando su segundo año de pandemia de manera importante. Estamos muy activos. Vemos cómo en estas últimas 2 o 3 semanas vemos que ha aumentado de manera exponencial el número de casos. Esto es debido a la nueva variante Omicron que se transmite de forma mucho más rápida que el resto y además se propaga en todos los grupos sociales. La gran ventaja que tenemos ahorita sobre momentos anteriores de la epidemia es que un porcentaje importantísimo de la población ha estado vacunado, o bien sea completo o parcialmente, inclusive algunos han recibido de refuerzo, y otra parte de la población ya ha sufrido la infección, es decir, la inmunidad de grupo es mucho más elevada, y esto explica por qué el Omicron, que pareciera una variante de gran preocupación por su alta contagiosidad, es menos agresivo y encuentra una población mejor preparada y vemos cómo la mortalidad no ha ascendido como en olas epidémicas anteriores. Esta es la variante Omicron. Vemos cómo la variante Omicron ha ocupado de una vez todos los países del mundo y se convierte en la variante más importante. Y ahorita que aparecieron nuevos linajes, es decir, dentro de la variante aparecen nuevas líneas de mutaciones que hace inclusive el virus mucho más transmisible. Vemos que este virus es probable que barra con la población mundial desde el punto de vista de la infección. Aquí vemos los datos que nos presenta la Organización Panamericana de la Salud y vemos cómo igualmente todos los países presentan una gran curva epidémica con un levantamiento de esa curva en casos muy superior a ondas anteriores. Afortunadamente, desde el punto de vista de la mortalidad, sí ha aumentado la mortalidad, pero no ha alcanzado los niveles de pasadas epidemias. Es muy probable que el porcentaje de casos que se complican y se ponen graves es mucho menor que en los anteriores. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela ya alcanzamos los 501.000 casos y han fallecido 5.521 personas. En esta curva o gráfico de casos acumulados vemos cómo este ha espigado esa pendiente en los últimos días y aquí la vemos claramente cómo se convierte en la tercera o cuarta ola epidémica que afecta a todo el país. Dentro de la comparación de los casos en la parte superior con los fallecidos, vemos que si bien es cierto, sigue aumentando el número de fallecidos, la curva no se levanta como se levanta la curva de los casos y al hacer comparaciones vemos que la curva de los fallecidos igualmente no alcanza los niveles que alcanzó el año pasado en el 2021. Por lo tanto, afecta muy parecido que el resto del mundo. Una gran contagiosidad, muchísimos casos, pero menos casos de menos muertes durante este brote epidémico. Por lo tanto, esta lámina que ya hemos presentado en años anteriores, yo recuerdo que en el año 2020 estuvimos hablando sobre esta posible escenarios. Nosotros pensamos que ahorita en el año 2021-22, a inicios del 22, va a ocurrir la gran ola epidémica y probablemente pasamos a un estado endémico en el transcurso de los próximos meses, donde van a ocurrir brotes locales en diferentes áreas, pero no va a haber esa curva y esa onda epidémica global. OPS ya nos denunciaba para el 21 de agosto del año 2021 que todos los trabajadores de la salud para la región de las Américas había un total de 1.792.000 casos, de las cuales habían muerto 10.302 para una letalidad de 0,57. Es decir, esto nos permitía ver que
Si bien es cierto, había una proporción de trabajadores que de inicio preocupaba muchísimo porque estaban muy afectados, cuando comparamos en relación a la letalidad del personal de salud es muy similar e incluso más baja que la letalidad general para la población general. Esto podría explicarse porque uno, los trabajadores de salud están mejor contabilizados y entran dentro de las estadísticas. El resto de la población general no necesariamente entra. Para Venezuela, la letalidad sí es muy diferente. Fíjense que lo oficial nos habla de que la letalidad para todos los trabajadores de salud de la OPS, según la región de las Américas, para la OPS es de 0,57 y en Venezuela es una letalidad de 4,6, realmente muy elevada. Esto indica un subregistro o realmente que las condiciones en Venezuela son de mucha más gravedad en relación a la salud de los trabajadores y su exposición de contagio y de atención médica en los trabajadores de los hospitales. Hay otras cosas que son importantes en esta lámina que está traída de Perú, que quería compartirla con ustedes. Hay un dato muy interesante. En la parte azul se encuentran los casos y la parte anaranjada, esa línea anaranjada son las muertes. Vemos que se acompañan los casos de las muertes, pero que a partir del año pasado, de mediados del año pasado, abril, mayo, cuando inició la vacunación en Perú, vemos que la carga de mortalidad viene disminuyendo de manera importante, especialmente para los trabajadores de salud, porque en Perú se le dio prioridad y se vacunó a todo el personal de salud de entrada cuando empezó a llegar la vacuna en el año 2021. Entonces vemos que la vacuna pudo haber sido uno de los factores más importantes para disminuir las muertes en Perú. Cuando vemos la distribución de los casos confirmados, agarramos el ejemplo de Argentina en el personal sanitario y vemos que sí afecta a todas las edades. La infección por COVID afecta desde los más jóvenes de 18 a 28 años, de 29 a 39, de 40 a 50, de 51 a 61 y mayor de 62. Definitivamente, esta infección afecta a todos por igual en todos los grupos etarios, incluyendo el personal sanitario. Los trabajadores de salud por ejemplo, en Brasil, vemos que la mayoría son o técnicos en enfermería o enfermeros y médicos, y esto se repite en la mayoría de los países. Entonces, el personal que más afectado ha estado en la mayoría de las Américas ha sido médicos y enfermeras, que son la primera línea de atención del paciente. Cuando vemos aquí el personal sanitario expuesto en Colombia, es un dato muy importante, la mayoría de los casos que se presentan en personal sanitario están asociados a la prestación de los servicios de salud. Ocurren algunos en las comunidades, pero la mayoría de los trabajadores sanitarios, cuando sufre el COVID, está asociado definitivamente a su labor sanitaria. Venezuela, todos sabemos que vive una crisis económica y social muy importante desde el año 2015, que se disparó fundamentalmente por la crisis petrolera y la pérdida del valor del petróleo y la caída de la producción. Esto nos llevó a una crisis humanitaria reconocida internacionalmente con ayuda de muchísimas organizaciones internacionales y ahorita tenemos montada la epidemia cabalgante. La situación realmente no podía ser peor. Entonces hemos tenido, según nuestro registro de médicos unidos por Venezuela, hemos tenido un número de fallecidos hasta el 30 de diciembre del año pasado de 815, de los cuales la mayoría, el 70%, son médicos. Las enfermeras contribuyen con un 20% y el resto del personal de salud, incluyendo odontólogos, virologistas y farmacéutas, contribuyen con una porción nunca despreciable. Yo les traje esto que está montado en amarillo para darles algunos datos sobre el total de muertes hasta el 31 de diciembre. Vemos que la proporción de la mortalidad de los trabajadores sanitarios para Venezuela representa un 15,3% según las cifras oficiales. Estamos viendo que los datos son muy importantes. El número de trabajadores sanitarios en Venezuela se estima entre 900 a 1 millón de personas. La tasa de mortalidad para este lapso de la epidemia, desde el inicio hasta el 30 de diciembre del año pasado, implica que se han afectado 90,55
trabajadores por cada 100.000 han fallecido. Aquí vemos uno de los informes que nos presenta Médicos Unidos de Venezuela, donde sus estadísticas tienen nombre, apellido, profesión, estado de afección. Esto es importante porque lleva un listado que da mucha confiabilidad. Este es el que nos presentan en noviembre, diciembre, y estos son los últimos datos de este pasado mes de diciembre. La mortalidad relatada por Médicos Sin Fronteras, Médicos Unidos de Venezuela, nos va a ver cómo los estados que más contribuyen son el estado Zulia, el Distrito Capital, Carabobo, el estado Bolívar. Vemos que es el cuarto lugar. O sea, realmente las condiciones de los médicos, ¿verdad? Son realmente muy malas para la atención, y vemos que todavía tenemos grandes dificultades para poder cumplir con los equipos de bioseguridad que se requieren para una atención segura y protegernos nosotros y proteger, por supuesto, a todos aquellos que queremos. La mortalidad con criterios para COVID en el personal de salud, vemos que cuando lo dividimos por los tipos de trabajadores sanitarios, la mayoría, 551, son médicos cirujanos. Luego tenemos licenciadas en enfermería. Luego tenemos los odontólogos y los médicos integrales comunitarios, técnicos, especialistas en radiología y licenciados en bioanálisis. Vemos que la inmensa mayoría está contribuyendo, tanto médicos como enfermeras. Cuando lo vemos por ocurrencia según estados en los diferentes clasificadores de trabajadores sanitarios, vemos que igualmente la distribución sigue siendo muy parecida dentro de los médicos, enfermeras y otros. Aquí tenemos el estado Bolívar, de sumo interés para ustedes. Vemos que de acuerdo a estas estadísticas han fallecido 5 otro personal de salud, han fallecido 17 enfermeras y desafortunadamente 46 médicos cirujanos han contribuido con esa mortalidad. Vemos un puntaje fino de los primeros 7 puestos, y aquí vemos claramente cómo los médicos cirujanos contribuyen en primer lugar y luego seguido por las licenciadas en enfermería. Cuando vemos los criterios de mortalidad según especialidad, vemos que los principales grupos son 4 o 5 o 6 que están aquí arriba, y estos, primero de todo, todas las especialidades han contribuido, aunque sea con algún fallecido, pero están agrupados en un grupo de especialidades. Y cuando vemos cuáles son esas especialidades, nos damos cuenta que la inmensa mayoría son ginecobstetras y pediatras, que ocupan prácticamente la inmensa mayoría de los que han fallecido. Vemos que hay un número de 46 que no tienen información, pero los ginecobstetras son 71 y los pediatras 41. Luego vienen los médicos generales, 36, traumatólogos, anestesiólogos, médicos internistas, epidemiólogos, cirujanos, gastroenterólogos, cardiólogos, medicina crítica, de salud pública, inmunólogos y médicos ocupacionales. No podía cerrar sin darles a ustedes esta necesidad de darles unas guías, ¿verdad? Unas orientaciones que da la Organización de la Salud para el trabajo seguro para los trabajadores de la salud. Hay 2 documentos que yo les recomiendo que revisen. Aquí se los dejo. Pueden luego tomar la foto para que puedan revisar estos documentos. Son documentos muy importantes que nos permiten trabajar con mayor seguridad para la protección de todos. Y dentro de estas conclusiones podemos hablar de los trabajadores de salud deben seguir disfrutando de su derecho a condiciones de trabajo dignas, saludables y seguras en el contexto del COVID-19. La prevención primaria de COVID-19 entre los trabajadores de salud debe basarse en evaluación de riesgos e introducción de medidas apropiadas. Ya sabemos que en las áreas de ginecología y de pediatría son áreas críticas que deben ser abordadas de una forma mucho más agresiva para darle y garantizar a nuestros trabajadores, a nosotros, médicos y enfermeras, todas las medidas de bioseguridad y de protección, porque hay riesgos inherentes a nuestra ocupación que nos hacen mucho más susceptibles a contagiar.
Hay otros tipos de riesgos laborales que a veces nos olvidamos mencionar y que están acentuados en la pandemia COVID-19, como son la violencia, el acoso, la estigmatización, la discriminación. Una gran carga de trabajo, se lo saben ustedes mejor que yo, especialmente aquellos que trabajamos en los servicios de salud, y el uso prolongado de los equipos de protección personal generalmente puede crear molestia, desagrado, aunque es indispensable para asegurarnos nuestra protección. Los servicios de salud ocupacional, salud mental y apoyo psicológico, saneamiento adecuado, higiene, instalaciones de descanso no han sido cumplidas y realmente tenemos una carencia importante. Más bien al revés, la crisis hospitalaria, la crisis de los establecimientos de salud es muy grave y se ha agravado. Los establecimientos de salud deben tener programas de salud ocupacional. Los empleadores tienen la responsabilidad general de garantizar que se implementen todas las medidas preventivas y protectoras, y los trabajadores de la salud son responsables también de poder cumplir todas las reglas establecidas. Bueno, espero haber cumplido el objetivo de conocer lo que está pasando en nuestros trabajadores de salud, y le deseo a todos ustedes en este congreso tan espectacular que está cerrando con mi presentación el mayor de los éxitos, y siempre recordar que los héroes de la salud merecen la mayor atención y cuidados por parte del Estado. Se despide de ustedes Alejandro Rísquez, una vez más, siempre a su orden desde aquí de la Universidad Central de Venezuela y por supuesto desde su Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Muchísimas gracias por su atención y estoy pendiente de todas las preguntas y respuestas para darle la mejor respuesta posible. Buenas tardes.